Bueno amigos, volvemos con el ingeniero León, con quien estamos hablando del abastecimiento de agua en Lima. Ingeniero, ya hemos llegado a un par de conclusiones, que es que las personas de las periferias de Lima son quienes pagan más por su servicio. Pero ahora quisiéramos hablar ya precisamente del tema de las personas que sí tienen acceso a la red. ¿Esta agua potable que se les brinda a estas personas está siendo realmente bien utilizada por ellos? En términos generales, no, yo diría que no, porque uno ve las cifras, por ejemplo, para Lima y Callao, 200 litros al día por habitante es más o menos el consumo. Sin embargo, dentro de ese es un promedio, ¿no? Y dentro de ese promedio, entonces uno tiene pues distritos, por ejemplo, que llegan hasta los 400 litros al día por habitante, como por ejemplo San Isidro, La Molina, Surco, San Borja. Y distritos que, digamos, facturan mucho menos, como por ejemplo hasta 100 litros al día, que es, digamos, el promedio también mundial, que uno diría que debería ser el consumo más o menos por habitante, ¿no? Cerca de los 100 litros diarios. Entonces, si uno se pone a analizar por qué hay de esos distritos que consumen más, hasta 400, y los otros que consumen solamente 100. Entonces, uno podría decir, bueno, son los hábitos simplemente de ducharse más, usar más agua en general para ciertos usos. Pero la mayor parte, si uno hace por ejemplo, uno quiere cruzar esa data junto con las áreas verdes que tienen los diferentes distritos, uno ve que justamente los distritos que tienen más áreas verdes son los distritos que tienen más consumo, ¿no? Entonces de ahí uno puede sacar muy fácil la conclusión de que la mayor parte de estas aguas tratadas, o sea, potable, realmente no es utilizada para fines digamos, del humano, que digamos para sus necesidades, sino más bien para riego. Entonces, la empresa prestadora de servicios gasta dinero en convertir aguas en agua potable para distribuirla en la población, pero la población no la usa para tomarla, simplemente la usa para regar sus jardines. Claro, y eso es lo interesante, digamos, o lo que uno observa, si uno ve el agua, por ejemplo, del río Rímac, ¿no? De que llega en ver a la ciudad súper contaminado, ¿no? Con los relagos mineros de los pueblos que quedan a lo largo del río. El esfuerzo que hace la empresa de Sedapal para limpiar estas aguas, ¿no? Para distribuirlas a los hogares de la ciudad, para que luego la población lo utilice pues, para otros fines, en verdad es algo que debe ser sancionado realmente, ¿no? Porque no debería ser. No debería ser, pero en todo caso, estas aguas, luego de ser utilizadas, normalmente, ¿qué es lo que pasa? Luego de que nosotros utilizamos el agua en nuestra casa, ¿el agua simplemente es desechada o no hay un mecanismo de reutilización de esas aguas, verdad? Sí, eso es lamentablemente también algo que hemos observado, ¿no? Que digamos, por ejemplo, el río Rímac tiene más o menos un caudal de 20 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, la planta que actualmente está en construcción, ya está también en operación, de La Taboada, que es una mega planta de tratamiento de aguas residuales, por ahí pasan 14 metros cúbicos por segundo, o sea, digamos casi el caudal de un río, uno podría decir. Y estas aguas no son aprovechadas, ¿no? Simplemente se tiran a través de un túnel submarino a 3 kilómetros dentro del mar y no se aprovecha, ¿no? Y esa agua podría ser, previo tratamiento naturalmente, podrían ser reutilizadas para riego, ni siquiera solamente de riego, para uso industrial, por ejemplo, ¿no? Hay muchas industrias también que necesitan agua para sus procesos industriales, pero no necesariamente para tomarla, ¿no? Entonces puede ser una agua de menor calidad que se podría usar muy bien estas aguas residuales. Mire, y bueno, esto no solo ayudaría para la reutilización de agua, sino para generar zonas agrícolas, para autoabastecernos de alimentos dentro de la misma población, ¿no? Eso es bastante interesante y es un dato que deberían tenerlo en consideración las instituciones públicas, ¿no? ¿Por qué desperdiciar de esta manera el agua? Y agua cara, porque es agua tratada encima. Sí, agua cara y sobre todo escasa, ¿no? No hay que olvidarnos que más o menos 60% de las fuentes que tenemos para Lima Callao se ubican al otro lado de los Andes, ¿no? En la vertiente del Atlántico, y a través también de obras de ingeniería, de túnel transandino, son traídas hacia la cuenca del río Rímac, ¿no? Y eso también tiene un costo y también es una infraestructura realmente un poco frágil también, ¿no? De solamente depender de esas aguas. Bueno, ingeniero, el tiempo para este programa nos ha quedado bastante corto para esta entrevista. Igual
quisiera que continuemos hablando de este tema, lo invito a que en el próximo programa sigamos tocando este tema y hacer un mensaje. Ya hemos visto un poco la realidad del problema en Lima, del abastecimiento. Ahora lo que quisiéramos hablar con usted en el próximo programa sería sobre los resultados de su investigación y, más allá de eso, algún mensaje para las instituciones encargadas de este tema. Muchas gracias por tenerlo aquí en el programa, ingeniero. Gracias a usted. Bueno, amigos, nosotros vamos a volver luego de un publireportaje. Bueno, amigos, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo del programa y no hemos podido tocar todos los puntos que quisiéramos respecto al tema del abastecimiento de agua en Lima. Pero la próxima semana vamos a volver con el ingeniero León para terminar de tocar estos temas y para poner en alerta a las instituciones públicas que tienen que poner de su parte para poder solucionar estos conflictos. Volvemos la próxima semana.